Profesor, no tenemos audio. ¿Qué tal? Muy buenas noches, tengan todos ustedes. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Eh, pues es un gusto poder tener una plática con ustedes. Me presento, yo soy el doctor Luis Alberto Anguiano y pues bueno, voy a darles la plática del día de hoy, una plática introductoria acerca de pues obviamente la química del cannabis y todo lo que conlleva, obviamente esto de formulación y dosificación sobre el extracto, resina o melaza canábica que procede de este material vegetal. Entonces, nada más me permito, si por favor todos nos pudiéramos apoyar para prender un momento nuestras cámaras y poder hacer una pequeña fotografía a manera de evidencia y poder compartir en nuestras redes sociales el alcance que tenemos ante esta charla. Entonces, si me permiten, podríamos tener solamente unos... Ah, Lucero, perdón, veo que tienes la mano levantada. Perdón, no había visto. Sí, adelante, Lucero. Muchas gracias. Pues, buenas tardes a todos, buenas noches. Para comentarles que es un honor para nosotros que estén acompañándonos en esta masterclass y por ello les vamos a hacer el regalo de 2 becas, una del 80% y una del 50%. Al final la clase, el profesor nos va a dar 4 preguntas sencillas y los 2 primeros que las respondan correctamente serán los que se lleven sus becas. Eso sería todo, profesor, nada más para que estén muy Muy bien. atentos en toda la clase. Perfecto. Bueno, pues Gracias. me parece adecuado. Entonces, por ahí voy a formular unas preguntitas y, pues bueno, ojalá y corran con suerte, dado que, bueno, en verdad, el taller es bastante óptimo en esta situación para aquellos, que deseen, obviamente, formular productos. Bueno, pues bien, pues buenos días, buen día, perdón. Muchas gracias por estar aquí y pues me permito agradecer para todas aquellas personas que tanto de México como de Latinoamérica por aquí andan presentes. Entonces, Lucero, tú me indicarás si podemos tomar la fotografía o la tomamos al finalizar, tú me dirás. ¿Qué le parece si tomamos 2? Ahora cambiamos y tomamos 2 fotos, uno de inicio y uno del final, junto con los ganadores de las becas. Ok. Perfecto, me parece maravilloso. Pues entonces,
Abran Me sus parece camaritas, perfecto. Pues bueno, compañeros. por favor, si me pueden apoyar un momento en abrir sus cámaras para conocerles un poco, y poder tener una remembranza. Eh, Perfecto, ¿qué tal, Lucero? Por ahí estoy viendo a Daniel. ¿Qué tal? ¿Listos? Eh, Listo. Muchísimas gracias, profesor. Perfecto. Muy bien, muchas gracias. Listo, podemos cerrar un momento las cámaras para no tener cortes en la presentación. Pues bien, sin más Disculpe la preámbulo. interrupción. Mi nombre Sí. está mal, dice Yadira y soy Irene Moya. Ok. Esa debe ser por la cuenta en la que ingresó, pero no hay ningún problema. Si no, ahorita lo puede editar. Si no, en un momento vemos ahorita para modificarle. Bien. Ok, muchas gracias. Gracias. Bien, entonces, química del cannabis. Vamos a hablar un poquito acerca del cannabis, dado que hasta este momento no sé cuál es el estatus del conocimiento acerca del material vegetal que puedan tener ustedes. Voy a darles un pequeño preámbulo y voy a platicarles un poquito acerca de esta planta. Como tal, seguramente, o parte de los que están aquí, se conoce que el cannabis, pues, existen diferentes subespecies, lo que comúnmente la gente le llama cepas. Es el argot canábico que generalmente luego utiliza la gente, aunque es mal empleado decir cepas, lo biológicamente correcto es subespecies. Las más proliferantes es la subespecie índica, sativa y ruderalis. Morfológicamente podemos ver que existen cambios tanto en sus hojas como en la altura y abundancia de este arbusto. Una de las situaciones interesantes acerca de estas plantas, pues es que existe variaciones en la concentración de cannabinoides. Los cannabinoides, pues son estos metabolitos, correctamente dicho, que son las moléculas con actividad biológica. Y es justamente de nuestro interés utilizar estas plantas en atención al dolor y en atención a procesos inflamatorios. Como tal, es parte o esencial el interés de la planta por estas propiedades, ¿no? Como un poquito de contexto, el cannabis, pues obviamente es oriundo de Asia. En aquellos ayeres o desde entonces se utiliza mucho, sobre todo por la fibra. Esta planta llega a tener a veces a una altura hasta de 4 metros y pues es una fuente de fibra natural que crece rápido y que además podemos obtener con unas longitudes de hasta 4 metros. Por ahí se ha denotado que una de las propiedades inicialmente biológicas era consumido las hojas y estas eran infusionadas para atender, por ejemplo, dolores de artritis para el emperador chino. Aunque también se ha visto que el cannabis ha estado en rituales de los Captanobai, de los griegos, justamente para entrar en trance en sus aspectos religiosos. Por ahí, de lo que viene siendo ya en nuestro siglo XX, empieza una época interesante acerca del cannabis. Y estamos hablando que es la época de la prohibición. En México, en 1910 surge lo que es la Revolución Mexicana. Y es cuando muchos mexicanos empiezan a migrar hacia el sur de Estados Unidos para lo que viene siendo la pizca de algodón. Esto, pues obviamente, porque en México existía una guerra y pues entonces la gente estaba buscando trabajo. Estados Unidos empieza a observar esta migración y además de ver esta migración, el detalle es que los mexicanos tenían el gusto por fumar el cannabis en aquellos ayeres. Este gusto fue compartido con los afroamericanos que obviamente vivían por esa zona de ahí. Y bueno, es con ello que empieza la proliferación del consumo del cannabis en el sur de Estados Unidos y que empieza a migrar a todo Estados Unidos. Es a partir de aquí que Estados Unidos no queda muy convencido acerca de esta situación y empieza a crear políticas anti-cannabis. Va el asunto porque afectaba, por ejemplo, las producciones de tabaco, porque obviamente es una planta que también se fumaba. También entra en situación el ataque de la celulosa, debido a que también se utilizaba en aquellos ayeres para hacer papel, o inclusive algunas opciones de fibra. Obviamente, pues esto no le gustó a Estados Unidos y empezó la situación acerca de que no le agradaba al gobierno esta parte y fue que empezó a crear las políticas anticannabis. Inicialmente empezó con los impuestos, los taxes, y posteriormente se instauró la prohibición e identificación que fuera de una droga.
reconocida a nivel internacional. Por allá, de 1960, inicia oficialmente algunos estudios del cannabis, en este caso por el doctor Rafael Mechulain, que justamente acaba de fallecer hace aproximadamente unos 3 o 4 meses. Este científico, por ahí de 1960, él desarrollaba su tesis de doctorado y él se le conoce como el padre del cannabis, debido a que él elucidó las estructuras moleculares. Hasta sus últimos días, él estuvo realizando estudios de cómo estas moléculas tienen un efecto biológico y gracias a él fue que empezó a descubrirse el sistema endocannabinoide, un sistema que tenemos muchos mamíferos. Pero fíjense que, ¿cuál es la situación actual del cannabis? El cannabis tiene tres ramas, obviamente predominantes. Una es la medicinal y la investigación. Otra es tan en boga que está ahorita, que son los suplementos alimenticios, cosméticos y textiles. Y también hay que reconocer que también existe el enfoque de la industria del cannabis hacia las personas que quieren el autocultivo para, obviamente, fines recreativos o el autocultivo para producir productos que puedan atender al dolor o a la inflamación. Es reconocido que el cannabis tiene tres concentraciones: la concentración en el lado medicinal, concentración lúdica y la concentración de intoxicación, también conocida como la pálida, el efecto de que es una sobresaturación en el sistema y pues trata de evacuarla de alguna manera. Algo muy preocupante que existe actualmente en el mercado mexicano y posiblemente en algunos otros mercados de Latinoamérica es que existen productos que se hacen de manera artesanal y no existe ningún problema con ello. El detalle es que muchos productos de carácter artesanal están mal etiquetados o están mal formulados. Como tal, hay un crecimiento en el ámbito de la comercialización del CBD. El CBD, tanto en México como en algunas otras partes del mundo, no hay ningún problema debido a que es una molécula solamente psicoactiva. No genera psicotropicidad, que es el efecto que podría dar el efecto de drogadicción. Pero ¿qué pasa con aquellas personas que hacen productos de cannabis y no pueden o no identifican el contenido de THC, la molécula psicotrópica? Veamos este pequeño ejemplo. Del lado izquierdo vemos una imagen que nos está manejando un gotero de aceite con CBD. Lo único que nos comenta es que son 250 miligramos. Está mal de todas maneras porque no señala en dado caso si estamos hablando solamente de CBD o estamos hablando de un extracto. ¿Por qué? Existen tres categorías de productos. Tenemos los llamados Full Spectrum, Broad Spectrum y los aislados. Los de Full Spectrum son aquellos que tienen THC y demás cannabinoides, así como demás moléculas que pueda tener la planta. Los de Broad Spectrum o Amplio Spectrum son aquellos que obviamente se les retiró el THC, obviamente bajo procedimientos de destilación química, o finalmente los aislados, o sea, molécula pura como tal. Vemos el caso del gotero de la derecha. Señala un contenido total de 20 mililitros, señala el nombre de la empresa, Botica del Campo, y luego dice que es una tintura de cannabis, que es en base a alcohol, pero no dice cuál es el contenido del extracto de cannabis y por lo que podemos asumir, en realidad es un extracto que tiene THC. Es bien importante ahora indicar o identificar el asunto de lo que el cliente pueda necesitar. Sabemos que es crucial para aquellas personas que tienen antidoping por la parte de su trabajo o por los aspectos deportivos, que no debe de aparecer una molécula como tal. Entonces, se compromete esta situación. Muchas personas que realizan esta clase de productos, en realidad le ponen que es aislado o producto de CBD cuando en realidad es mentira. Es un extracto de cannabis que contiene CBD, pero también tiene demás moléculas. A esto voy. En el mercado existen tres clases de productos. Full Spectrum, que lo importante es que tiene THC y los demás cannabinoides. Sí tiene CBD, sí tiene lo demás, pero no quiere decir que es un gotero de CBD, que muchas veces así lo venden o así lo tratan de vender. En realidad, lo que a veces productos de importación de Estados Unidos, Canadá, pues son broad spectrum, que son aquellos que tienen CBD, pero lo importante es que les fue retirado el THC. O también indicar los aislados,
que uno de los cannabinoides más comercializados es el CBD como aislado. O también puede haber aislado de THC o delta 8 THC, CBN, CBG, en fin, cualesquier cannabinoide de manera pura y solo uno, así lo podemos llamar como aislado. Pero ¿cuál es el interés? Finalmente, si nosotros estamos interesados en consumir productos canábicos, es porque nosotros como mamíferos tenemos un sistema endocannabinoide. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros respondemos a la estructura de esta clase de moléculas y que generan un efecto biológico sobre nosotros. Primordialmente generan interacción con los receptores conocidos como CB1 y CB2. Primordialmente generan algo que se llama homeostasis en nuestro organismo, que a grosso modo lo que hace homeostasis es regular temperatura corporal, regular azúcar en sangre, regular pH de sangre. Esto, entre otras consecuencias, que vienen siendo obviamente, inclusive me ha tocado ver gente que consume cannabis para regular el azúcar en sangre, con algunas dosis de cada 8, 12 o 24 horas, ellos llegan a estar con su azúcar o glucosa, perdón, de manera controlada. Pero, por ejemplo, algo también importante es que uno debe de reconocer con qué subespecie va a trabajar. Muchos trabajan a lo mejor con cualquier subespecie que tengan a la mano. Sin embargo, sabemos que debemos caracterizarlo. Y existe un proceso relevante que es el secado del material vegetal. Si ustedes están familiarizados con cualquier planta o algún estatus de herbolaria, siempre el material vegetal debe de estar curado. Eso significa que la humedad haya descendido y trabajar con material relativamente seco, lo que nosotros llamaríamos como curvas de secado. Este proceso de curado o de secado generalmente se lleva solamente a un secado por hecho en alguna tendedero o hecho en algún lugar donde haya ventilación y no haya luz de manera directa para no afectar el material vegetal. Finalmente, algo importante es que cuando uno va a procesar su material vegetal, se llegue a homogenizar el tamaño de partícula. Hay algunos procesos, como por ejemplo los procesos de prensado en frío, que a veces toman el material vegetal, todo lo que es el cogollo y la flor, la prensan. Sin embargo, para optimizar los procesos de extracción, debemos de unificar el tamaño de partícula, para que todo quede más o menos igual y poder tener más área de contacto al momento de extraer. Se sabe que de subespecies hay una gran infinidad y actualmente aún más debido a la modificación genética que existe. Estas modificaciones genéticas que lo que hacen es que se exprese más delta 9 THC o más CBD, según la subespecie que nos interese. A todo esto, la variedad que existe en las subespecies, pues obviamente nos da diferentes concentraciones en cannabinoides, así como también la coloración de las plantas. Los colores nos van indicando algunos grupos de moléculas que están presentes. Si nosotros trabajamos con la planta completamente, entonces no solamente estamos por interés de los cannabinoides, sino que estamos por interés de algunos carotenos, flavonoides, antocianinas, antosantinas, etcétera, etcétera, inclusive los terpenos. Estamos hablando que la planta la utilizamos de manera global para generar un efecto sinérgico. Si bien nosotros o le interés es formular acerca de una sola molécula, debemos reconocer que a veces el efecto biológico se debe a una sinergia de las demás moléculas, lo que comúnmente se llama como, en algunas partes malamente, pero le dicen efecto séquito. Lo correcto es decirle sinergia. Como tal, tengo estos ejemplos, por ejemplo, de cannabis sativa, la Critical Jack y la White Widow. Observemos que tienen mayor concentración de delta 9 THC y, por ejemplo, en estas subespecies maneja una no concentración de CBD. Y vean que ronda estas subespecies de entre 17 a un 19%. Pero, por ejemplo, si nuestro interés es trabajar sobre formulados de CBD, pues entonces tenemos, por ejemplo, la amnesia CBD o las Cheese CBD, con una concentración aproximada de 11% en CBD. Pero también sabemos que existe un remanente de delta 9 THC.
Algo importante y exclusivo de esta planta es el llamado proceso de descarboxilación. Esto es, quitar un carbono a una molécula. El cannabis genera cannabinoides, pero naturalmente su primer estatus son de manera ácida, que generalmente se conoce, por ejemplo, estoy enfocando aquí THCA, que viene siendo ácido de delta 9-THC. Después de un proceso que implica temperatura y tiempo, obtenemos el delta 9-THC sin la fracción ácida. La gente que lo consume de manera fumada, pues obviamente al estarlo fumando, genera este proceso en automático y pasa de una molécula no biológicamente activa a una molécula biológicamente activa, que es necesario para tener el efecto biológico, dado que si no se hace esto, la molécula presenta muy poca actividad biológica. En el cannabis exploran primordialmente dos cannabinoides, porque son los mayoritarios y es más fácil trabajar con algo mayoritario, que es el delta 9-THC, llamado delta 9-tetrahidrocannabinol, y el CBD, cannabidiol. Dos estructuras que han sido estudiadas o que se están fortaleciendo en ver qué efectos biológicos generan. Y es parte de lo que los investigadores debemos de fortalecer. Es observar todos esos dichos que se dicen que pueden tener defecto, pues obviamente con experimentación. Y estamos hablando de experimentación tanto físico-química como estudios en cultivos celulares y más adelante con estudios en animales, para que finalmente se pueda extrapolar el beneficio hacia los humanos. Les presento aquí cromatogramas, que esto es lo que hacemos para identificar concentraciones de cannabinoides presentes en planta, resina o el producto que sea. Observen del lado izquierdo. En el lado izquierdo yo tengo una representación del CBD. Vean que es una gran señal y que existen unas pequeñas protuberancias en la línea base. Esas pequeñas protuberancias son otros cannabinoides presentes a lo mejor en el aislado de CBD o en un producto con CBD. Pero observen, por ejemplo, en el lado derecho, el THC. Ese, por ejemplo, es un análisis de una flor de cannabis sativa, donde me señala que hay mucho contenido de THC, hay un poco de contenido de CBD y algunos otros cannabinoides más. Esos otros cannabinoides que llegamos a escuchar como el CBG, CBGA, CBN, delta 8, son todas esas pequeñas señales que ustedes observan ahí. No son abundantes, pero cuando uno empieza a explorar efectos biológicos, no porque una molécula sea o haya en gran concentración significa que tiene gran efecto biológico. A esto vamos, que a veces una molécula que esté en pequeña concentración, a veces es biológicamente activa. Y eso es lo que hay que explorar. Es lo que aún no está determinado. A este punto, para comentarles brevemente, existen métodos de extracción con solvente y sin disolvente. Habrá algunos aficionados, habrá alguna gente muy apasionada que defienda su proceso y está adecuado. Cada quien trabaja con el que más le convenga o el que tenga a la mano. Pero en realidad todos los procesos están bien. Todos los procesos tienen sus ventajas y tienen sus debilidades. ¿Cuáles pueden ser de esas debilidades? Pues puede ser desde rendimientos, puede ser que comprometan algunas moléculas bioactivas debido a las temperaturas o los tiempos de exposición al calor o la exposición a la luz. Uno de los métodos más utilizados desde métodos antiquísimos y no solamente para cannabis, estamos hablando de la famosa maceración, que es la extracción con alcohol. Malamente reconocido a Rick Simpson, que es la famosa extracción con RCO. No quiere decir que él lo haya inventado. Simplemente fue una persona aficionada que popularizó el método, porque obviamente en el área química, pues eso se hace regularmente. La famosa extracción con fluido supercrítico, extracciones con CO2 presurizado, extracción con hidrocarburos para aquella gente que luego extrae con butano o con propano, o la tan famosa que se está haciendo la extracción de isolator, bubble wash o water wash. Estas tres son exactamente las mismas, que son extracción con agua y luego hacen un prensado en frío. O una tecnología verde que se utiliza mucho en química actualmente, extracción con ultrasonido. O las tan famosas extracción con calor o sin calor, pero que son de prensado, que lo que hacen es tener la resina en muy poco tiempo. Pero a esto voy.
Siempre va a haber gente que me diga o que me pregunte, ¿cuál es el mejor método de extracción? En realidad no hay ninguno. Cualquiera puede ser mientras ustedes se optimicen. Porque el detalle es que uno debe de optimizar, o más bien, primeramente uno debe seleccionar el objetivo de su formulación. Esto va a yo quiero un producto con alto THC o quiero un producto con CBD. De ahí parto si voy a utilizar cannabis sativa o voy a utilizar cáñamo. ¿Cuál va a ser mi mercado? Gente que no tenga preocupación por identificación de antidoping o gente que sí le preocupe. A partir de ahí, entonces, voy a seleccionar el método de extracción. ¿Esto qué va? Tengo que seleccionar algo que me convenga en cuanto a rendimiento para tener una alta atención a la demanda y evidentemente la gente que tenga acceso a altas tecnologías, pues obviamente va a defender ese proceso y pues obviamente esto implica presupuesto. Es cuánto contenido o más bien cuál es lo que voy a invertir al momento de mi extracción. A todo esto, siempre la interrogante va a ser dos aspectos, la farmacocinética y la farmacodinámica. Esto va es cómo el organismo puede afectar a estos metabolitos y cómo el metabolito, que en este caso son los cannabinoides, afectan al organismo. Algo importante es entonces cómo vamos a dosificar estos cannabinoides para que yo pueda tener un efecto biológico. Voy a hacer un gotero, voy a hacer una gomita, voy a hacer una pomada, voy a hacer un gel, voy a hacer qué para atender qué. Esto va. Si me interesa atender dolores y problemas de inflamación, que a lo mejor sean viscerales, que sean cólicos, que sean dolores reumáticos, pues entonces yo tengo que plantear cuál va a ser el método para que llegue finalmente a absorberse en el intestino. Nuestra manera de absorción, como cualquier medicamento, es la ingesta, pasa por el esófago y entra en una primera etapa que es la parte del estómago. Ahí tenemos pHs ácidos, una debilidad para los cannabinoides, porque ahí se llegan a degradar. Por lo tanto, los cannabinoides tienen que ir recubiertos. Por eso las famosas gomitas. Porque si no, si nosotros ingiriéramos directamente, los cannabinoides se degradan y comprometemos el efecto biológico. Después de eso, la absorción en el hígado pasa al torrente sanguíneo y bueno, finalmente llega el efecto biológico. Pero, ¿qué es lo que pasa cuando me dicen cuánto debo de consumir? En realidad, actualmente no hay concentración para cada padecimiento. Actualmente estamos en una exploración que se llama dosis-respuesta. Esta dosis-respuesta es acorde a que cada persona se estimula de manera diferente. Entonces, hay rangos o intervalos en los cuales uno debe empezar a explorar. Es cómo en realidad el fármaco actúa en el organismo, con concentraciones que van a lo mejor desde 0.5 miligramos y empezar a explorar cada organismo y para ver cuál es el efecto deseado. Y esto varía en cuanto a peso, varía en cuanto a sexo y obviamente tenemos que explorarlo para saber cuál va a ser la dosis. Con todo esto, existen muchos casos de que hay goteros. Los goteros generalmente o la mayoría de los que se comercializan son de 30 mililitros. En este caso, por ejemplo, pongo un pequeño ejemplo. Dice, ¿qué pasa, por ejemplo, si yo en un gotero pongo 750 miligramos de extracto? Este sería un caso ejemplo de hay que averiguar primeramente con cuál subespecie estamos trabajando y a partir de determinar cuál es el contenido de delta 9 THC por gotero. Por ejemplo, en este gotero ejemplo tenemos 750 miligramos de extracto de cannabis, 30 mililitros que son lo que equivalen a 600 gotas y iniciamos con un ejemplo de 150 miligramos de delta 9 THC. Son dos concentraciones completamente diferentes. Una es el extracto y otra cosa es el contenido de molécula, que malamente en muchos productos es lo que confunden o ni siquiera llegan a este nivel. ¿Y cuál es lo interesante? Finalmente saber cuál es el contenido de molécula por gota, asumiendo que estamos hablando del gotero. Por ejemplo, este sería un gotero que tuviera una concentración de 0.25 miligramos por gota. Algunas dosis sugeridas iniciales pueden rondar que inicies con 1 miligramo de delta 9 THC. Para el primer caso, por ejemplo, una primera dosis sería 4 gotas, debido a la concentración de 0.5 miligramos. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, en el segundo renglón? 750 miligramos en un gotero de 20 mililitros. Serían 400 gotas, con una misma concentración, pero entonces tenemos 0.5 miligramos por gota.
Si recomendamos que una dosis inicial sea de 1 miligramo, entonces para este gotero sería 1 miligramo. Y esto lo digo porque luego hay goteros que se comercializan con concentraciones de extracto de 1000 miligramos, 2000 miligramos, 5000 miligramos, pero están hablando sobre extracto. Un tercer caso, misma concentración de extracto, pero ahora en un gotero de 10 mililitros. Ahí tenemos 200 gotas. La concentración sería exactamente la misma, 150 miligramos, pero la dosis por gota subiría a 0.75. Y si estamos diciendo que una dosis inicial puede ser de 1 miligramo, redondeamos aquí el consumo y entonces un consumo inicial rondaría una gota. Entonces, recuerden, y eso lo aclaro justamente en la diapositiva, es un ejemplo demostrativo. Entonces, entra la situación aquí. Siempre es importante definir dosis, consumo y obviamente esto refleja la porción. Algo importante y que malamente luego algunos gente que está en el medio de las redes sociales mal aconseja a la gente y ustedes deben también reconocer que muchas veces los que hacen productos como brownies, mantequillas o algún otro producto siempre terminan diciendo no consumas todo porque está muy potente. En realidad eso es algo que está mal formulado porque nosotros estaríamos enfocados para una parte medicinal a cierta dosis. Es como si ustedes tienen que tomar alguna tableta, algún jarabe. Se tienen que tomar toda la dosis que comentó el médico para que tengan el efecto biológico. El mismo caso es en el cannabis o en productos herbolarios. Si nosotros estamos adjuntando cierta concentración de la molécula bioactiva, se debe de consumir toda la porción. Y si estamos hablando de un comestible, no debemos, por ejemplo, hay muchos casos de que hacen brownies y te dicen no te lo comas todo. Ok, pero luego hay brownies que son asquerosos. Y esto lo digo porque luego o saben mucho material vegetal o luego descaradamente le ponen la planta. Y en realidad, si yo quiero comer algo, pues debo de disfrutar la parte sensorial gastronómica, donde debe de involucrar la concentración, pero no afectar mi percepción acerca del producto. No porque sepa o huela mucho a cannabis, significa que es mejor. Eso quiere decir que no está a lo mejor formulado adecuadamente. Lo pongo, por ejemplo, con esta persona que tiene canal de YouTube. Vean a veces lo malo que formula, vean la manera que ni siquiera tiene precaución al momento de hacer está haciendo en este caso una mantequilla, en las dos fotografías de la parte de arriba, que en realidad eso no tiene razón de ser. Va a ser un producto que llegue a ser lúdico, pero inclusive hasta para los productos lúdicos se necesita una formulación adecuada para saber una dosificación. O en la fotografía de la parte izquierda, están haciendo gomitas, pero no están haciendo las gomitas desde una formulación base. Están comprando unas gomitas y le están inyectando resina, donde no controlan la dosis. Esto es el mal hábito de la formulación de productos y es lo que debemos dejar de un lado. Lo que debemos fortalecer es saber cuál es la dosis de molécula. Mamá, Y, ábrelo esto. por favor, los molesto con sus audios. Entonces, esto fue una pequeña plática, un pequeño encaminamiento a presentarles algo que nosotros desarrollamos, que es un taller, curso taller, que dura aproximadamente unas 10 a 11 horas. Este taller exploramos más acerca de la química, exploramos más acerca de los antecedentes, pero lo que más fortalecemos es en realizar 10 productos diferentes. Hacemos 5 productos comestibles y 5 productos tópicos. Dentro de los comestibles, hacemos gomitas, gotero de cannabis, chimichurri con cannabis, sazonador con cannabis y mantequilla canábica. Esto lo realizamos con fórmulas matemáticas para finalmente tener dosificación. En el curso, iniciamos para tratar de explorar su dosis biológicamente activa, la que a ustedes les pueda funcionar. Tocamos algunos casos de aplicación que puedan suceder y lo más interesante, si ustedes llegan a ser, ustedes más bien, son parte de esta cadena de producción, a veces me llegan a retroalimentar con lo que ustedes realizan y les ayudo a optimizar sus procesos. Recuerden que la productos depende con el enfoque medicinal. Por ejemplo, también realizamos productos tópicos como por ejemplo un ungüento, que es una base grasosa
Y es que nosotros, a través de nuestra epidermis, obviamente en la parte de la dermis, que es toda la grasita, ahí nosotros hacemos una mejor absorción para cuando hay dolores en huesos, en tendones o en musculares. O en dado caso que yo tenga algunos problemas de inflamación de piel externa, como golpes, o tenga inflamación en ojeras, pues lo más conveniente va a ser una crema o un gel, que químicamente son productos base agua. Entonces, no voy a permitir que atraviesen toda la piel. O en dado caso para los deportistas o cuando vamos a hacer algo de ejercicio, nos interesa un masaje relajante o desinflamatorio. Un aceite sería lo adecuado. O finalmente, para aquellas personas que padecen de dolores en manos o en pies, un jabón podría ayudar desde el momento del baño a llegar a desinflamar desde este punto. Como tal, este curso taller está enfocado para obviamente el desarrollo de todo un proceso, desde un material vegetal, hacer un proceso de descarboxilación, hacer la extracción de la resina, todo el proceso de evaporación, determinamos concentraciones y a partir de esa resina formulamos los productos. Esto nos lleva también al desarrollo de la parte matemática y finalmente definir concentración por porción. Esto va, concentración por gomita y cuál es la dosis recomendada. Concentración de gotero y cuál es la dosis recomendada. Concentración de cucharadita de chimichurri y cuál es la dosis recomendada. Y así estamos acerca también con los productos tópicos. Nosotros estamos a través de todo lo que es la República Mexicana asistiendo a cursos presenciales. Nuestra agenda la proyecto en la diapositiva. Nuestras próximas agendas para mes de junio y julio los ven proyectados. Nuestra siguiente sesión es Mérida, 3 y 4 de junio, Guadalajara, 10 y 11 de junio, Tijuana, 24 y 25 de junio, Querétaro, 1 y 2 de julio, Monterrey, 0, 8 y 9 de julio, y Aguascalientes, 29 y 30 de julio. Nosotros recorremos desde lo que viene siendo el norte, desde Tijuana, es Tijuana, Hermosillo, La Paz, a veces Mazatlán, Culiacán, Monterrey, Aguascalientes, León, Guadalajara, Ciudad de México, Puebla, Querétaro, Veracruz, Mérida, Cancún. Estamos por toda la República. También tenemos una alternativa a la gente que no pueda asistir a esta clase de talleres presenciales. Tenemos los tan reconocidos cursos virtuales, donde la transmisión es en vivo y están observando paso a paso, así como las discusiones que puedan presentarse en el taller. Hasta este punto yo me permito culminar aquí y puedo empezar a atender a algunas preguntas que puedan existir. Lucero, si me ayudas con esta parte para empezar a poner las preguntas para que puedan ganarse estas becas que nos comentó Lucero. Lucero, si mientras gustas comentar algo extra mientras te comparto las preguntas. Claro que sí. Aprovechando que los tenemos en línea, queremos comentarles que tenemos un programa de credenciales. El hecho de que ustedes tengan una credencial de nosotros les va a ayudar muchísimo, desde descuentos en el autobús, en las prácticas que puedan realizar por el tipo de material que utilizamos, al tener una credencial como estudiante de cannabis, nos ayuda un poquito. Entonces, acérquense por favor con sus asesoras para que les den más información acerca de las credenciales. Se las hacemos llegar a sus domicilios. ¿Qué más les podemos decir? Ya le llegó una pregunta, profesor, y es, Ok. ¿cuáles son los dos cannabinoides mayoritarios? No, esa es una pregunta Ah, que te es la que mandé. usted hizo. Es el de arriba. Sí, ¿Cuál sí. es el promedio? Sí. Ok. No, aquí mira, estoy viendo que hay una pregunta de Ah, Diana Gabriela. ¿y de qué viene? Dice, hola, mi nombre es Diana Dan Luna y tomé este curso en Ciudad de México, es increíble. Gracias, Diana. Te agradezco tu comentario. Pues miren, justamente creo que algo interesante es que ustedes mismos o los que nos han tomado talleres o los que nos ayudan a comentar en redes sociales, nos ayudan justamente a recomendar y obviamente a consolidarnos de que somos un taller altamente profesional. En este caso yo voy a hablar por mi taller, donde nos enfocamos plenamente en lo que es química y matemáticas para tener una formulación adecuada. Pero también tenemos otra variedad de talleres, desde que va en la parte agropecuaria, que es la producción de la planta, así como ya muy específicos como casos clínicos,
y nuestros diplomados que vienen siendo como el de la industria del oro verde o la producción de productos canábicos. Como tal, todos los talleres tienen un aporte diferente. Y en este caso yo me enfoco mucho a la generación de la resina y la formulación de los productos. A ver, déjame ver si hay otra pregunta. La de Kevin Calderón. Kevin, a ver, permítame. ¿Dónde está Kevin? ¿Cuál es el promedio de conversión para la extracción? Ok. No comprendo tu pregunta, Kevin. Si podrías explicarla más. No entiendo cuál es tu pregunta. Si puedes ayudarme a Este, detallarla. ¿Me puedes escuchar? Sí, te escucho. Bueno, pues la conversión es, digamos, si yo utilizo, la conversión es un valor que va entre 0 y 1. Si yo utilizo, si la conversión sería 1, si yo al utilizar, digamos, 50 gramos de material vegetal, obtengo 50 gramos de aceite, ¿sí? Sería 1. Si, por lo menos, si tengo 100 gramos de material vegetal y solo obtengo 10 gramos de aceite, sería la conversión de 0 a 1. Ok, ya entendí. Ok, reformulo tu pregunta porque está mal hecha. Tú lo que me preguntaste o lo que quieres saber es cuál es el rendimiento de resina a partir de material vegetal. Esa pregunta es, si tú tienes tu material vegetal seco o curado, tu rendimiento oscila de entre un 10 a un 20%. ¿De qué depende esto? De la subespecie con la que estés trabajando. Si estás trabajando con subespecies exóticas como Gorilla Glue, como Cookies and Cream, como Green Crack, como Orange Kush, todas estas exóticas que llegan a tener concentraciones de un 18 hasta un 24% de THC, el rendimiento de resina oscila de entre un 10 a un 20%. Pero si tú estás trabajando con subespecies más modestas o moderadas, entonces va a ser como un 10 o un 8%. Más o menos esos son los rangos que llegan a oscilar. ¿De acuerdo, Kevin? Sí, señor, muchísimas gracias. No, pues de qué, por nada. Justamente esto que dijo Kevin es parte de lo que desarrollamos en el taller y realizamos una práctica que tarda aproximadamente 6 horas, porque yo llevo material vegetal y procesamos en vivo todo para que finalmente ustedes observen, por si ustedes ya realizan un proceso, consoliden entonces cuál es el proceder. O si ustedes lo realizan, obviamente cuál es el medio por el cual es lo más apropiado. Ok, a ver, veo aquí que hay otra pregunta. Dice, bueno, aquí Yadir dice 130 miligramos. Ok, perfecto, gracias, Yadir. Coincide perfectamente con lo que te digo. Tú me estás diciendo que es un 13%. Estoy yo diciendo, dependiendo que va desde un 10 a un 20%. Gracias, Yadir. Dice, ¿qué más? Avisaí. Dice, y también depende de quién quieres traer, ¿no? Si CBD o THC. Ok, sí. Pero ustedes en casa no tienen ninguna manera de aislar una molécula u otra. Ustedes van a extraer ambas, así sea cáñamo, porque tanto el cáñamo tiene THC como el cannabis sativa también tiene THC y CBD, evidentemente. Ustedes no pueden controlar cuál van a extraer. Ustedes van a extraer los dos. No hay manera de que ustedes puedan controlar la extracción de uno o de otro. Víctor Osvaldo, mi duda es acerca del método de curación del material vegetal. ¿Basta con tener un cuarto limpio y con ventilación ambiente, es decir, por ventanas al exterior o en caso que se vuelva necesario una ventilación más costosa? Es bien sencillo esto, Osvaldo. Imaginemos que nosotros en algún momento de nuestra vida hemos querido cuidar alguna flor o alguna rosa que nos han dado. Hay dos maneras. Unos las colgamos boca abajo en algún alambre y que el mismo aire de ambiente empiece a secarlo. Siempre procuramos no ponerla en luz directa y listo. Tardará de 1 a 2 semanas en secarse. Y esto depende de la humedad de tu área, de tu ecosistema. Pero no es necesario poner algún cuarto o alguna extracción, nada. Habrá otra gente que a lo mejor lo que hace es ponerlo en un libro y que ahí seque. Son métodos de curado. Entonces no es necesario invertir en nada. Lo mejor es, eso sí, se invierte tiempo. Eso es lo único. Tania nos comenta, dice, ¿tienen talleres con respecto a los aspectos legales en México para comercializar y producir planta? Claro que sí. Si gustas, comunícate directamente con Lucero o con cualquier otro de mis asistentes. Sí, hay uno que se llama marco regulatorio y se te explica todo el proceso en México
de cómo puedes conseguir y cómo puedes comercializar esta clase de productos. Ahí te dan el asesoramiento legal. Ah, Flor ya me ayudó, perdón. Flor ya no nos dio esa atención. A ver, Georgian nos dice, ¿con cuáles operaciones se realizan las cuantificaciones de los diferentes compuestos de material vegetal de una planta o subespecie definida? Voy a contestar como todo buen profesor. Depende. Si te interesan cannabinoides, estamos hablando que es cromatografía líquida. Si te interesan los terpenos, es cromatografía de gases. Si te interesa determinar los metales pesados que pueda haber en tu planta, estamos hablando de absorción atómica. Si te interesa saber si hay contaminación como E. coli, Staphylococcus aureus o algún otro hongo, estamos hablando con análisis microbiológicos. Dependerá qué es lo que quieres determinar. Yadira, ¿cuándo volverán a Puebla? Bueno, justamente como dice Flor, ¿cuál curso? Y ahorita te pasarán la agenda. Yadir nuevamente pregunta, ¿con el Rick Simpson en THC puedo hacer destilados color ámbar para vaporizar? Sin problema. El detalle es que no va a salir tan color ámbar, va a salir este color verde cafezoso regular. Pero lo que sí, por ahí si ustedes nos buscan en redes sociales, en YouTube primordialmente, creo que ahí puse una fórmula para hacer babes. Creo que por ahí está, búsquenos, porque por ahí pongo algunas masterclass, son grabadas y son subidas justamente a plataforma para que ustedes las puedan revisar nuevamente. Cualquier cosa, redes sociales, estamos en Facebook, en TikTok, en Instagram, ahí es justamente donde estamos. Roynert nos comenta, ¿cuál es el papel de la genética en la producción de variedades de cannabis con perfiles químicos específicos? Bueno, justamente la ingeniería genética está actualmente haciendo estas pequeñas modificaciones. En algunos casos, alguna gente con mucha delicadeza en el aspecto de cannabis se enfoca mucho a la apreciación sensorial. Muchos consumidores lo que buscan es la experiencia en el buque de los terpenos. Sin embargo, lo que nosotros realizamos, y a lo mejor futuramente, nosotros nos vamos a enfocar ya sea sobre una molécula que será THC o CBD, y estas nuevas generaciones de hibridaciones se están enfocando en eso, en la segregación de mayor cantidad de estas moléculas, las modificaciones genéticas. O sea, hace que actualmente estamos hablando que la mayoría de cannabis son transgénicas debido a todas estas modificaciones, aunque también se busca la opción o se está consolidando también de los consumidores que están buscando cannabis orgánica. Que lo que están buscando es que la semilla a lo mejor no sea una híbrida, sea una nativa, y a partir de ahí, pues obviamente hacer las formulaciones. Este mundo de la ingeniería genética actual en cannabis está muy desarrollada en otros países, como por ejemplo España, Estados Unidos, evidentemente Holanda, son los que lideran esta parte. Santomé, buenas noches. ¿Hay implementación de cultivos hidrotónicos para material vegetal? Sí. De hecho, nosotros tenemos un taller que es presencial, donde se hacen esta clase de cultivos hidropónicos, ya sea con soporte sólido o también puede ser con cultivo completamente en agua nutrida. Para mayor información, nuestro personal Floro Lucero te pueden apoyar en esta parte. Dice, en el grupo de WhatsApp seguiremos atendiendo todas sus dudas si no alcanzamos a hacerlo por aquí. Muchas gracias. Tania dice, ayer atendieron a Tania. ¿Conoces algo acerca de la fermentación de THC con levaduras modificadas genéticamente? Fíjate que actualmente no. Sin embargo, fíjate que es una idea que yo he traído mucho de a ver si podemos hacer algunas polimerizaciones de cannabinoides. Está bien interesante esta situación porque no se ha explorado estas ideas, porque inclusive algo que se está fortaleciendo mucho es la polimerización de muchos compuestos, como por ejemplo flavonoides o o quién sabe, a lo mejor algunas canaflavinas. Es interesante, Georgian. Sé que estás metida en algunas cuestiones, ya te estoy identificando en esta parte, pero en realidad en México aún no hay gente que está consolidando en esta área. Sería interesante si se busca consolidar estas líneas de investigación en México o en Latinoamérica. Roiner, gracias por su respuesta, pero tengo otra. ¿Por cuál proceso se puede cruzar una variedad de cannabis más efectiva? Creo que lo que me estás preguntando, ¿cuál podría ser una extracción más óptima? Mira, algo que yo siempre les invito es que un método muy generalizado y siempre y cuando esté optimizado es un método de Rick Simpson, no de extracción con alcohol. Si se toman las
consideraciones pertinentes, tú puedes obtener alto rendimiento y un extracto con calidad. Dice, ¿cómo puedo hacer para que el destilado quede color ámbar o cerca? Mira, sin lugar a dudas, parte de lo que luego queda con esa turbiedad es parte de la clorofila y de algunos fitoesteroles. Aquí la única situación es una destilación y a nivel que tú puedas acercarte será un destilador de ubres, dado que el destilador fraccionado o el destilador molecular pues llega a costar unos 9, 12 millones de pesos, que sería aproximadamente como unos $750,000. Entonces, si tienes ese presupuesto, podrías también optar por esta parte. Kevin, bueno, Kevin te podría contestar eso, nuestro compañero Lucero, y apoyarte en esa parte. Entonces, pues bueno, veo que ya no hay más preguntas. Por ahí, Lucero, no sé si ya les pasó las preguntas que les pasé para que puedan aprender a la promo. Creo que nada más te mandé 2 preguntas, ¿verdad, Lucero? Sí, profesor. Y de esas 2 nada más han contestado una. La de la subespecie, ninguno me lo ha contestado. Ok, las publiqué internamente contigo, no sé si las compartiste, no las No, mandé a... salió en el, salió ok, para todos. ok, perfecto. Entonces déjame ver si te pongo otra pregunta más. Discúlpame, yo quisiera hacer una pequeña pregunta o consulta. Sí, sí. Gracias. Mira, lo que pasa es que yo soy apicultor, yo saco extracto de propóleo para este tema de las vías respiratorias, resfriados y todo este tema. También podría, digamos, usar una dosificación de cannabis que se destila con alcohol junto con el propóleo, o me afectaría de pronto esta fusión de 2 productos. Ok, a ver si te alcancé a escuchar porque se escuchaba muy mal el audio. Creo que quieres combinar cannabis con propóleo para ver efectos sinérgicos. Ok, Sí, señor. algo bien interesante y que quede muy claro. Cuando estamos trabajando mucho con las partes herbolarias, creemos que los efectos biológicos son como una suma. O sea, si una planta me da efecto antigripal y luego me da otra que me da proceso antiinflamatorio, entonces si agarro los dos y los mezclo, me va a dar un efecto inflamatorio antigripal. No, a veces no funciona así la herbolaria. Esto se tiene que experimentar y corroborar que da ese efecto. Algo que debemos de ser conscientes es que la herbolaria, a nuestra fecha, es conocimiento teórico experimental que la gente ha visto que pueda pasar o no, pero bajo experimentación dosis-respuesta. A veces no se llegan a tener esos efectos deseados. A veces pueden suprimir algunas situaciones, pero porque estamos trabajando con miles de moléculas. El extracto de cannabis, cuando a veces la gente cree que está extrayendo CBD y THC, sí, sí está extrayendo eso. Pero lo que no saben es que están extrayendo 30,000 moléculas más. Y si tú me estás hablando del propóleo, el propóleo no solamente es una molécula, son muchas moléculas. Entonces estamos mezclando 30,000 moléculas más otras 10,000 moléculas que pueda tener el propóleo, se suman. Y a veces las concentraciones de algunos metabolitos pueden ser similar, y esto implica que a lo mejor a la concentración en que están puedan o no puedan dar efecto. O también puede hacer que la concentración de otros que venían en baja concentración opaquen y entonces ya sean antagónicos al efecto que tú deseas. Eso que tú estás buscando es interesante y es viable, pero no puedes nada más mezclar y ya. Habrá que hacer algunas pruebas biológicas y por decir biológicas es hacer experimentación a lo mejor en cultivos celulares y también caracterizaciones físico-químicas y lo más importante, aunque a muchos no nos agrade, experimentación animal para determinar eso que tú estás diciendo. Aunque está la otra situación. Tú mismo puedes ser tu conejillo de indias o puedes tener gente en tu entorno, pero es muy delicado empezar a crear o hacer investigación solamente por querer combinar cosas que independientemente funcionan. Eso ya es muy delicado. Que a veces sí es cierto, puede pasar que obtienes algo bien padre y que sí funciona, pero no siempre es así. Habrá que documentar si hay algo exploratorio en las revistas científicas y que hayan consolidado este efecto que tú a lo mejor deseas.
Espero haber Ok. sido un poco claro. Perfecto, sí, señor. Muchísimas gracias por su No, respuesta. no, gracias Fue a ti muy, por muy ayudarnos. grata. Pues bueno, no me queda, Lucero, tú me dirás, creo que ya empezaron a contestarte, tú decidirás cuáles son las personas que consolidaron las preguntas en el tiempo que tú comentaste. Y sin nada más, yo me retiro y los invito a nuestros talleres presenciales. Si en dado caso así, me daría un gusto y me ha pasado muchas veces que después de alguna masterclass, yo veo a la gente en los talleres, nos conocemos físicamente. Por ahí, les repito, visítenos en YouTube y por ahí vean algunas pláticas extras. Hay unas pláticas también de marco legal, hay de cultivo, hay otras clases que yo he puesto ahí de formulación, que le he hecho números para que se den una idea de cómo son los talleres. No me queda más que agradecerles y pues que tengan muy bonita noche, México, Latinoamérica. Muchas gracias, profesor. Como siempre, una excelente ponencia. Seguimos aquí con los chicos para darles sus becas. Chicos, ¿ya tienen su libro de química del cannabis? No. Bueno, en No, el señora. en el grupo de WhatsApp se acercan, por favor, con sus asesoras para que se los obsequien. Es un PDF que les va a encantar. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por estar con nosotros. Y bueno, aquí por lo que estoy viendo, Diana, déjenme subir mi WhatsApp. No, Yadir, en tu pregunta 1 está errónea. Esa no es la dosis respuesta. Se la lleva la beca de 80%. Se la lleva Sandra Liliana Herrera. Roiner, te falta una pregunta. Ya nada más nos queda la beca del 50%. Déjenme anotarle Diana Gabriela. Me falta una para que se lleven la beca del 50%. Roiner, te falta una respuesta. Ah, ya vi acá. Bueno, y la segunda. Bueno, vamos a hacer una cosa. Sandra Liliana se lleva beca del 50% y Roiner Samuel también se lleva una beca del 50%. Los contacto, por favor, en WhatsApp. Sandra Liliana y Roiner. Y Diana Gabriela, por favor. Y bueno, me despido de ustedes. Muchísimas gracias. Un placer haberlos tenido con nosotros.